Bueno, nuevamente bienvenidos. Continuamos con nuestro congreso. La próxima ponencia estará a cargo de Matías Dodel y versará sobre desigualdades digitales. Matías es doctor en Sociología por la Universidad de Haifa en Israel. Se especializa en temas de desigualdades digitales, políticas públicas vinculadas a las tecnologías digitales y ciberseguridad desde la perspectiva del usuario. Es profesor asociado del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Uruguay. Es también director de las licenciaturas en Sociología, Trabajo Social y Ciencia Política de dicha institución. Es a su vez investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores SNI de la ANI, coordina y ha dirigido diversos capítulos de proyectos internacionales sobre estudio de las desigualdades digitales, el World Internet Project, It's Online Uruguay y Disto Uruguay. Se ha desempeñado como consultor para diversos organismos nacionales e internacionales sobre los impactos socioeconómicos del uso de Internet como UNICEF, UNESCO y AGESIC. En el marco de su trabajo en AGESIC, en Presidencia de la República, ha colaborado en la creación y diseño de las encuestas oficiales sobre usos de tecnología digital, la CEUTIC en versión 2010, 2013, 2016 y 2019, realizadas por AGESIC y el INE en Presidencia de la República. Muy bienvenido, Matías, ya estás con cámara habilitada, si habilitas el micrófono. Buenos días, un Bueno, gusto. buena ponencia, muchas gracias. Un Gracias. placer recibirte. Un gusto estar con ustedes. Y bueno, ahora les comparto pantalla. Yo voy a tratar de, me imagino, presentar una temática un poquito distinta. Como les comentaba por mi perfil, yo vengo de la academia, no del ámbito ni empresarial. Trabajé en el Estado, pero en este momento estoy todo el tiempo en la academia, y les quiero tratar de presentar una serie de estudios vinculados a la relación que hay entre las desigualdades socioeconómicas y la ciberseguridad. En el fondo, esta es como la línea, son los trabajos que se desprenden de mi doctorado, que fue en estos temas, en desigualdades digitales y ciberseguridad, y por lo menos intentarles convencer de que los aspectos comportamentales y desde la perspectiva del usuario son claves a la hora de determinar o reducir o incrementar incidentes de ciberseguridad o informáticos. Bueno, simplemente como una introducción, ¿por qué hablar de desigualdades digitales en un congreso que está dedicado a la ciberseguridad? Algunas cosas básicas, que ya las deben tener claras, pero es importante. Primero, que nuestra vida está cada vez más mediada digitalmente. Hay un montón de actividades que cada vez hacemos por internet. Hay mucha gente que no estaba acostumbrada a hacerla y a través de la pandemia se vio de golpe empujada a hacer un montón a llevar un montón de aspectos de su vida que a veces involucran dinero o información sensible a través de internet. En Uruguay tenemos como un aspecto adicional, que es el país desigual, que no quiere decir que todo el mundo tenga acceso a tecnología, pero tenemos, comparado con la región, un poquito menos de desigualdad en el acceso por lo menos a algunos bienes, algunos bienes y servicios digitales. Por otro lado, parece que esto parece muy lejano en un congreso con una tecnología sincrónica, con audio y video, en un congreso de ciberseguridad, pero todavía en Uruguay, en el mundo, pero también en Uruguay, hay muchas personas que siguen desconectadas. Y cuando digo desconectado, no solamente estoy diciendo sin acceso a internet, sino con accesos o usos, vamos a ver ahora como una especie de marco conceptual, de menor calidad, o que le permiten hacer menos cosas que los que tenemos nosotros. Y esto, cuando uno está trabajando en estos temas, o uno está en la academia, o en empresas, o en el Estado, todas las personas que están cercanas a uno tienden a tener un uso parecido de internet, pero a través de encuestas y estudios no hay como mucha evidencia contradictoria. Hay muchas desigualdades digitales, y estas desigualdades no es que se reducen, sino que a lo largo del tiempo empiezan a generarse como diferencias de mayor amplitud. Y otra cuestión más, que fue como mi argumento principal dentro del vinculando desigualdades digitales y ciberseguridad en la tesis,
Hay varios autores, y creo que deben estar muchos de ustedes de acuerdo, que muchas veces es el usuario de Internet o la persona el eslabón más débil en las cadenas de ciberseguridad. Y lo que sucede es que también hay evidencia, y quiero mostrarle algunos estudios, de que estas desigualdades digitales y diferencias en las percepciones cognitivas o conocimientos sobre Internet son aspectos que sí determinan comportamientos de ciberseguridad, tanto comportamientos de riesgo como comportamientos de cuidado. Siguiendo un poquitito más en la parte más como teórica, ¿tá? Hay algunos problemas, es que esto de la desigualdad digital es bastante complejo, no es si no, está menos o está más. Esta pirámide que está acá, que a mí me gusta bastante, es un modelo que lo adapté de otros, no es un invento mío. ¿Tá? La idea es así, en la base, y acá sin ser digitales, hay un montón de atributos del hogar, de la familia, el nivel socioeconómico, la personalidad, vivir en un país, por ejemplo, que tenga políticas de acceso a Internet y dispositivos más asequibles. Hay un montón de factores que limitan o potencian lo que uno o su hogar decide a la hora de comprar o utilizar en el mercado del Estado de accesos a Internet. No es acceso, sino es el tipo de dispositivos, la calidad, solamente móvil y computadora. Hay bastante literatura de que hay diferencias importantes. El tipo de acceso a Internet no es lo mismo nosotros que quizás trabajamos todo el día conectados, que gente que tiene un acceso limitado en el centro educativo o en el trabajo, que tiene un contrato que le permite consumir un par de megas o gigas por mes. Entonces, todas estas cosas, estas desigualdades económicas o económicas y digitales, es como un proceso secuencial, hay bastante evidencia y se van acumulando. Por eso la metáfora de la pirámide, las ventajas, tanto ventajas como desventajas, se acumulan secuencialmente y cuanto más ancha sea la base, o sea, mejor acceso, mejor habilidades, más chances voy a tener de subir en los niveles hasta el final, que eso es lo que no, por lo menos a mí creo que es lo relevante lo deberíamos estudiar, es cómo impacta Internet en nuestra vida. ¿Está? En diferentes cosas. Puede ser poder comprar por Internet productos más baratos, conseguir una pareja con Internet, conseguir un trabajo, usar servicios de gobierno electrónico, y lo que yo les propongo, vamos a ver ahora, que los comportamientos adecuados o un cuidado adecuado de la seguridad en línea es un resultado tangible del uso de Internet. Los que pueden cuidarse mejor en Internet van a tener menos problemas en lo que refiere a victimización, o sea, a perder información sensible, perder recursos o hasta perder oportunidades porque creen que alguien los puede estar engañando. No solamente lo negativo, sino lo positivo. Y algo importante es, porque esto es un poco más complejo, porque no basta con que alguien tenga acceso a Internet para decir no hay brechas o no hay desigualdades a nivel acceso. Es decir, acceso de distinta calidad va a tener impactos duraderos en niveles más altos. Si yo solo sé usar un celular, hay evidencia de un fenómeno que se llama de-skilling, la gente que solo usa Internet a través del celular, que por ejemplo en los hogares de menores ingresos es la amplia mayoría de las personas, más de la mitad, tiene menos conocimientos digitales o hasta a veces pierde habilidades digitales comparados con los que usamos computadora y teléfono celular. ¿Tá? Hay evidencia de este proceso secuencial en América Latina y en otros países también. Hay un par de papers que se pueden acceder, que es por ejemplo sobre los riesgos en Internet para niños en Brasil, de cabello y claro. Por ejemplo, en Armenia, de Pierce y Rice hace un estudio sobre estas secuencias de desigualdades en las posibilidades de acceder a un empleo a través de Internet. Y lo que les quiero mostrar, que si pudiéramos, por ejemplo, cambiar acá resultados por ciberseguridad, ¿tá? Es que hay un par de estudios que fueron en mi línea de doctorado, ¿tá? Que refieren a cómo estas cosas impactan en la ciberseguridad, cómo estas desigualdades digitales y algunos aspectos más psicológicos y cognitivos impactan en la desigualdad. Entonces, ¿qué estudios les voy a mostrar? Son 3 estudios distintos, en contextos bastante diferentes, y que uno estudia un proceso de estafa en línea, y los otros 2 son comportamientos más de ciberseguridad. El primero es en Estados Unidos, es con un panel que hizo una asociación de jubilados y pensionistas sobre estafas en línea. ¿Tá? Gustavo Mesh es mi supervisor del doctorado, van a ver que está varias veces.
es de 2014, pero igual creo que es bastante razonable, aunque sea hace un par de años. Y después hay uno en Israel y otro en Uruguay, que son sobre cómo la gente se protege, qué factores hacen que una persona decida tomar un comportamiento preventivo. ¿Qué tipo de comportamiento preventivo? Vamos a ver, pero uno, por ejemplo, en Israel hay dos modelos distintos, uno para passwords, o sea, por ejemplo, cambiar los passwords cada 6 meses, usar passwords complejos, no compartirlos, y otros están vinculados a antivirus, instalar antivirus, revisar, actualizar, etc. En Uruguay es como un todo más, más global. ¿Tá? Entonces, ahora lo que voy a hacer es tratar de contarles cuáles son las características principales de cada estudio y también las recomendaciones y los resultados. No voy a presentar los modelos, les voy a mostrar algunos, si quieren después está al final de la presentación cómo acceder a los artículos, y si está bajo barrera de pago alguno, yo se los puedo dar para acceder, pero simplemente para entender, o sea, yo quiero tratar de contarles por qué creo que estos aspectos son importantes a la hora de diseñar estrategias de ciberseguridad, sea dentro de la organización, pero sobre todo los que trabajan con usuarios que no tienen mucha opción de incidir directamente en sus dispositivos o darles pautas de conducta. Bueno, sobre esto de las estafas en línea, ¿tá? ¿Cuál es el objetivo del estudio que hicimos con Gustavo? Era estudiar el riesgo de ser blanco de un intento de fraude en línea a través de correo electrónico. Y hay una serie de determinantes que nosotros creemos en base a la teoría que afectan porque una persona puede llegar a caer en una estafa en línea. Desde rasgos psicológicos como la propensión a arriesgarse o el autocontrol, qué hace uno en Internet, ahora les voy a explicar por qué información uno divulga en Internet, y otros aspectos más como socioeconómicos como el nivel educativo. ¿Tá? Entonces las preguntas eran, la primera es, ¿a nosotros nos llegan al azar los correos de estafas? ¿O hay algunos factores que predicen que a gente le lleguen más correos que a otros? Después, por más que, además de factores que facilitan ser blanco de, ¿qué factores nos hacen caer en las estafas? Y esto creo que lo principal del estudio es dividir los fenómenos en dos. Y también, ¿qué rol cumple lo que hacemos o decimos en Internet? En estos dos procesos, ¿qué factores tienen? Les decía que la encuesta es una encuesta representativa en Estados Unidos, era un estudio longitudinal, pero nosotros tomamos solamente una oleada, y lo que hacemos fue generar regresiones logísticas para predecir estos factores. Antes de predecir, es importante, creo que, entender qué son o qué es una estafa en línea. Es un evento por el cual un individuo responde a una invitación o algo en línea, la notificación, oferta, pedido, y termina dando información personal o financiera que después resulta en una pérdida económica o algún impacto negativo. Entonces, antes de las condiciones antes de pasar a los procesos, tiene que haber siempre un ofensor interesado en contactar a la víctima, y las teorías de criminología muestran que eso es como es una constante. Hay gente que está interesada en cometer crímenes, pero el ofensor tiene que contactar a la víctima de alguna manera. Y la segunda parte clave es que la víctima tiene que responder. O sea, tiene que haber una cosa activa. Y la tercera puede ser la pérdida del vuelo de los intercambios. Pero estos tres procesos son distintos. Y nuestra idea principal era separarlos, estudiarlos por separado. En realidad este último son tan pocos casos, que es un problema de las encuestas de victimización en línea. Hay tan poca gente que dice que perdió plata, que es muy difícil predecir, o sea, estudiar qué factores predicen quién va a perder plata. Lo que sí se puede hacer es estudiar quiénes reciben un correo y quiénes responden a ese correo, por más que hayan perdido o no plata. Entonces, a modo de síntesis, ¿cómo suceden las estafas en línea? Aparte, nosotros estudiamos, por un lado, que le llegue la propuesta en línea, o sea, quienes recibieron mails con una serie de estafas en línea, desde el príncipe nigeriano hasta el prisionero español. Hay una lista de estafas y, bueno, el que recibió al menos una de esas, lo contamos acá, y la otra es quien contestó a ese mail. ¿Tá? Entonces encontramos que para esto del targeteo de quien recibe un mail, a mayor edad la gente tiende a recibir más correos, los hombres reciben bastantes más correos que las mujeres, hay cierto tipo de actividades, que acá la idea es porque dejamos huellas en Internet y es más fácil después identificarnos, que hacen que uno tenga más chances de recibir correos. Y un factor que van a ver que después aparece acá porque es muy importante es la información personal que yo divulgo en Internet. Si yo dejo mi teléfono,
mi email, mis contactos, lo que fuera, también incrementa las chances de haber recibido un correo electrónico con una estafa. Y algo que hace también que incrementa las chances es, cuanto menos autocontrol, también la gente recibe más correos. Vamos a explicar esto por qué. Ahora, es diferente los factores que predicen quién recibe un correo a los factores que predicen quién responde a los correos. Acá arriba, el nivel educativo y no tiene nada que ver, no afecta. Las habilidades digitales tampoco. Yo si sé hacer más cosas en Internet, si estoy más educado, no tiene nada que ver. Ahora, para responder, sí. Y esto es importantísimo. No todo el mundo que recibe correos responde a los correos. Es más, la gente que recibe más correos generalmente es la que responde menos, porque a nivel educativo, cuanto a menor nivel educativo, más chances de responder positivamente a la estafa. A menor nivel de competencias digitales, también uno tiene más chances de responder a la estafa. Las cosas que sí son las mismas en todo el proceso es la gente que tiende a haber divulgado más información personal también tiende a responder, y a menor autocontrol también tiende a más responder. Entonces lo que hicimos, aparte de eso, fue, dado que la divulgación de información en Internet era tan importante, generamos un modelo también para esto, y acá lo que descubrimos es que la gente más joven, a diferencia de quien es más víctima de los mails, es la que más divulga información personal en Internet. Los hombres divulgan más que las mujeres, y acá de nuevo, ciertas actividades en Internet hacen que uno tenga que dejar más datos. E-commerce, sobre todo vender algo, uno pone teléfono, mail o alguna forma de contacto, y algunas actividades de comunicación. Y obviamente quien tiene menos autocontrol también termina divulgando más información. A modo de síntesis, ¿qué podemos sacar de esto? Bueno, que las estafas en línea no es una estafa, es un proceso, solo son procesos sucesivos que tienen que suceder uno atrás del otro, que tienen algunos predictores comunes y otros que son bastante particulares a cada etapa. Y como recomendación, de un punto de vista de comportamental o behavioral science, es que si uno quiere reducir esto, debería hacer intervenciones diferenciales, o sea, intervenciones para riesgos diferenciales en cada etapa del proceso. A la hora de contestar un mail, capaz que hay que dar más educación, dar habilidades, pero por ejemplo, uno puede reducir que le lleguen diferentes tipos de propuestas de scam, si divulga menos información personal, y si hace, el tema de las actividades en línea es complicado, porque hay unas cosas que no podemos dejar de hacer. No podemos dejar de comprar en Internet. Ustedes y los que estamos acá, por ejemplo, exponiendo, tenemos nuestros datos públicos a la hora de, o sea, nuestros datos en Internet a la hora de hacer ponentes en un congreso. Hay cosas que no se pueden limitar, otras que sí. Hay que buscar en las diferentes etapas qué factores uno puede reducir para reducir las etapas. Bueno, las estafas en línea. Ahora, un segundo, quiero ver cuánto tiempo me queda. Creo que estamos. La segunda serie de estudios no son tanto sobre quién es víctima de, sino quién se protege en Internet. ¿Tá? Entonces, este es un campo que es en ciencias sociales y también en computer science, la gente que se dedica a estudiar como el comportamiento de los usuarios, es bastante más nuevo. ¿Tá? Y lo que pasa es que, dado que es un campo nuevo, no tiene teorías propias, sino como que importa de otros campos explicaciones. ¿Tá? Traduce explicaciones teóricas desarrolladas en otras áreas del conocimiento al mundo digital. Por ejemplo, las más utilizadas vienen del campo de la salud pública. Son teorías del comportamiento cognitivo, o sea, hay una metáfora entre las teorías que se usaban para explicar quién se vacunaba y quién no, o quién se protegía en términos de salud, se traducen literalmente al ámbito digital, son como las más conocidas. Esto es lo más novedoso, que gente que trabaja no en salud, sino ni siquiera en seguridad, sino en desigualdades digitales, entendemos que los comportamientos de ciberseguridad son otro comportamiento digital, y entonces tienen las mismas causas y predictores que cualquier comportamiento digital. Y finalmente, hay una serie de teorías que vienen más de la criminología, que tienen que ver con respuestas al crimen, la teoría de actividades rutinarias, que dice que hacer ciertas actividades me expone más al riesgo, pero también esta idea de que la gente, por ejemplo, que tiene más miedo, se protege más. Esto de evitar espacios oscuros en la calle o ir por lugares iluminados, no salir a ciertas horas, bueno, hay unos vínculos entre este tipo de respuestas y de protecciones al crimen físico que también pueden darse en Internet. Dado que ninguna de las tres es específica para el ámbito digital o para el ámbito de ciberseguridad, tienen algunas dificultades, pero integrándolas se pueden hacer. Ahora, uno puede preguntar, ¿por qué el tema de desigualdades digitales? ¿O por qué es tan importante? ¿Tá? Yo creo que acá, se los mencioné antes, pero para mí este es un aspecto clave. La ciberseguridad, o estar seguro en Internet,
es una ventaja que tiene la gente que tiene más recursos en Internet. Es un outcome positivo de un uso más adecuado o favorable, se llama capital enhancing consequence, o sea, un uso que me permite o mantener mi capital, o sea, no perderlo a través de víctimas, o incrementarlo. Entonces la ciberseguridad desde un punto de vista de equidad también es importante. Les voy a contar los estudios rápido. En Israel, les decía, estudiamos dos cosas, los comportamientos más relativos a higiene de password, se llama, y a antivirus, y los determinantes usamos la parte de desigualdades sociodigitales y las teorías cognitivas del campo de la salud, y hay un modelo que se llama Health Belief Model, que se usaba para predecir quién se vacunaba o no en 1950 en Estados Unidos, y funciona muy bien también para quién se protege en Internet, tanto para passwords como para antivirus, funciona muy bien. ¿Qué nos preguntábamos? ¿Qué procesos intervienen en la decisión de protegerse en línea? También en este estudio, si es diferente los procesos que determinan que uno usa password complejos, que uno usa antivirus, no me da el tiempo para hablarlo, pero sí hay unas diferencias. Y bueno, ¿cuál es el papel de las competencias digitales? Este fue un estudio que se hizo solamente para esto, estaba financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Espacio israelí, y las técnicas son un poquito más complejas, interesan más causalidad, entonces usamos Path Analysis, son técnicas que están bastante lejos de Machine Learning, son para entender más que para predecir. Y en Uruguay fue parecido, en vez de acá era ciberseguridad como un todo, no por separado, y es lo mismo, en vez de usar un modelo de salud, usamos un modelo de criminología, y lo que aparte de lo mismo que Israel, intentamos ver si los modelos que estaban hechos desde el mundo desarrollado, sobre todo desde el norte global, se replicaban en el sur global en economías menos desarrolladas y con mayor desigualdad. Fue las mismas preguntas, es una encuesta de 2017 que hicimos en Uruguay, y en vez de Path Analysis es 100, que es parecido. No les voy a mostrar los resultados, pero simplemente para que vean algunos datos de la encuesta esta de Uruguaya. Esta es una encuesta también preguntó por victimización, y la victimización entre 2017 y 2013 casi no cambia. Es un buen dato, porque quiere decir que son cosas estables. Lo único que cambia y se reduce es la gente que dice que recibe un virus en su computadora, que yo no confío tanto que haya recibido, ¿no? A veces uno sospecha que sí y no tiene, o no se da cuenta y tiene. Esto tiene que ver con la disminución del uso de computadora en general, con el advenimiento del smartphone. ¿Tá? Después, ¿qué tipo de comportamientos preventivos vimos? Vimos desde cerrar sesiones en cuentas personales en lugares públicos, ver el indicador de seguridad cuando compro, limitar la comunicación a personas que conozco, chequear que tenga instalado antivirus, instalar aplicaciones solo después de leer comentarios. Es como un todo. ¿Tá? Acá en Uruguay vimos ciberseguridad como un todo. Es un factor de todas estas variables. Y para que tengan una idea, las preguntas más interesantes son la percepción de vulnerabilidad y la percepción de gravedad de que sucedan los mismos fenómenos. Que me utilicen datos personales, que me roben dinero, que me hagan phishing o ser acosado. Entonces, una respuesta es como 4 y 5, 6 y 7 en una escala de 1 al 7. ¿Tá? No importa, después los datos los pueden ver, es un informe que está público, simplemente para mostrarles de qué variables participan en los estudios. Este es el Path Analysis, este es el modelo estructural, ¿tá? No me da el tiempo ahora porque prefiero dedicarme a las conclusiones, ¿tá? Para ver qué es lo que pasó. Lo que sale en Israel y en Uruguay, pero por lejos, las competencias digitales, lo que uno sabe hacer en Internet, sobre todo las competencias más técnicas, más operativas, saber instalar, desinstalar, chequear, bajar un programa, termina siendo el factor más relevante para predecir quién se va a proteger. Los que tienen estas habilidades tienden a protegerse más. Estos factores más cognitivos, sobre todo el miedo a que me pase algo, o sea, cuán probable es que me pase y cuán probable es que si me pasa sea grave, predicen, pero no siempre y no con todos los constructos, y depende de la variable dependiente, depende si es password o si es antivirus o si es como un todo. Pero, y esto es importante, ¿se acuerdan que yo les dije que en la base de la pirámide hay aspectos que no son digitales? ¿Tá? La edad, el género y la educación tienen un efecto en los comportamientos preventivos, pero mediados a través de estas cosas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el género y la edad, las mujeres en Uruguay y las personas de mayor edad tienden a cuidarse más, pero no porque tengan más habilidades, sino porque tienen más miedo a que si les pase sea grave. Para decirle cómo van las relaciones. En Uruguay es a mayor edad, o sea, las personas de mayor edad tienen menos habilidades digitales y por lo tanto, por un lado tienen menos ciberseguridad, pero a la vez las personas de mayor edad tienen más miedo que les pase con Internet y por lo tanto tienden a protegerse más. Son efectos en sentidos opuestos. En general, medio que se anula, en las mujeres es más por miedo, no hay un efecto de habilidades digitales. Entonces, ¿qué recomendaciones uno debería tomar a la hora de cambiar los hábitos de ciberseguridad en los usuarios?
En primer lugar, entender que los usuarios pueden no conocer o saber hacer cosas que para nosotros son extremadamente básicas. Nadie, a diferencia de una empresa que ustedes pueden tener pautas o cursos o capacitación de ciberseguridad, y aún en una empresa, porque la gente, me imagino que ustedes saben que no todo el mundo hace caso o está atento, los usuarios necesitan más información, necesitan más capacitación para poder hacer cosas que parecen muy básicas, pero si uno no tiene las habilidades, son difíciles de hacer. Pero lo que pasa, y lo que pasa muchas veces, y acá la literatura, sobre todo en temas de passwords, es muy clara, es que a veces damos información tan compleja y tan difícil de hacer. ¿Tá? Por ejemplo, estos los passwords complejos que termina anotando la gente en POSIT y los pegan en la PC o se los pasan por WhatsApp a la gente, puede ser contraproducente. Hay que dar consejos que sean fáciles de entender y de llevar a cabo. Y también, vinculado a esto, la capacitación en ciberseguridad tiene que ser corta. O sea, hay una frase de unos autores que trabajan sobre password: la preocupación principal del usuario de Internet o de sus empleados no es la ciberseguridad, son otras cosas. Entonces, el tiempo que le van a dedicar a esto es bastante poco. Las recomendaciones, hay que hacer cosas en las prácticas más basales de ciberseguridad, ¿tá? Y tratar de lograr que entiendan cuáles son los aspectos más claves o los lugares donde pueden ocurrir más riesgos. Simplemente acá son los estudios que están, sobre todo, son estudios míos, pero está toda la literatura que está mencionada, están estos estudios. Desde ya muchas gracias. Dejo mis contactos, el correo, el Twitter, el sitio personal donde pueden descargar y otros temas vinculados a ciberseguridad y sobre todo desigualdades digitales. No sé si, no, perdón que no estuve mirando el chat. No, No sé. de tiempo estás perfecto. Muchísimas gracias, Matías. Súper conciso todo. Es más, te quedó muchísimo tiempo. En realidad la pausa empieza a 10:15, así que Ok. tendrías un montón de tiempo. Si gustás explayarte en algún otro tema, profundizar en algo. Bueno, perfecto. No sé si hay preguntas o algo capaz que... Preguntas no han aparecido. Ahí, mira, acá apareció una pregunta. ¿Se podría... no. Esto sí, a Karen Olivera que preguntaba, en realidad el comentario de la presentación es que todas aquellas presentaciones que están habilitadas por los panelistas van a ser publicadas durante agosto para todos los asistentes del Congreso. Preguntas puntuales para ti no han aparecido, Matías, pero no sé si querés dar foco en algún otro punto, como tú Bueno, lo a ver, capaz que entiendas, alguna cosa que que quieras profundizar, porque realmente son casi las 11 y el corte es 1:15. estaba perfecto. Igual, Yo había calculado media hora te de damos esa presentación. libertad. No, tenías 45. 45, está, perfecto. Sí. Bueno, en realidad, a ver, algunas cosas adicionales que no mencioné de los estudios. Esto es un tema que quizás ustedes lo trabajan bastante seguido, pero en general los que venimos más del lado de la academia, sobre todo políticas públicas vinculadas a desigualdades digitales, la ciberseguridad comienza a aparecer, pero como mucho más tardíamente, y está siempre la idea de evitar, está más asociada a los riesgos de Internet más vinculados a bullying, acoso en Internet, y ese tipo de fenómenos, y no tanto a estas habilidades o comportamientos más, como que dependen más de las cosas que uno hace en Internet. Uruguay está trabajando en este tipo de cosas. Hay una mesa de ciudadanía digital, que es otra forma de cómo se le llama esto, que coordina GESIC, y estamos integrando diferentes organismos de la sociedad civil, la academia, empresas, y va a haber, creo que no sé si salió, va a haber una página sobre esto. Hay como todo un énfasis en generar capacidades para evitar este tipo de riesgos. Yo hice una presentación más basada en adultos, pero algo similar sucede con niños y adolescentes. Este, y muchas veces la información que circula en los medios no está basada en evidencia. Es otro problema que me olvidé como de explicitar. Este tipo de estudios son caros, sobre todo porque o sea, son encuestas de victimización o de comportamientos que son representativas. Una cosa me olvidé decir: los 3 estudios son muestras representativas de los diferentes países. Y cuando muchas veces hacen programas o estudios de ciberseguridad, terminan haciéndose, sobre todo en Estados Unidos, con una muestra de estudiantes universitarios, un colegio de élite. Y esos estudiantes, lo que pasa es que tienen
la varianza del comportamiento de ciberseguridad y la varianza de factores, sobre todo vinculados a desigualdades digitales, está truncado hacia la derecha. Tenemos a la crema de la crema. Entonces, muchas medidas que pueden funcionar para personas que ya tienen un montón de habilidades como aseguradas, no terminan siendo las más adecuadas para una población que, les puedo contar algunas cosas interesantes. Mucha gente que está en estas encuestas no sabe que es usuario de Internet, a este nivel de desconocimiento. Eh, es un fenómeno que no es lo más prevalente, pero muchas personas, si uno le pregunta, ¿usted es usuario de Internet? Dicen que no. Si uno le pregunta si usa WhatsApp, si usa Uber, si ve series en Netflix, las personas dicen, sí, eso yo lo hago. Entonces a veces también es importante entender cómo perciben las personas este tipo de cuestiones para generar las mejores respuestas más, programas, sobre todo los que están más abocados al cambio de comportamientos. ¿Tá? Eso por un lado. Por el otro, y voy a volver después a la parte de encuestas, eh, la gente que empieza a estudiar los aspectos, no solamente cognitivos, sino vinculados a cómo mejorar el comportamiento de ciberseguridad o la higiene de passwords, hay como una idea de seguridad y privacidad por defecto. Este, por ejemplo, cuando todos ponemos un password en un sitio y nos dice el password no es lo suficientemente complejo, no es lo mismo que para el usuario que no entiende mucho se le explique por qué no es complejo, a que se diga no es complejo y que siga probando. Y hay algunos fenómenos de password complejos que, como mencionaba, pueden tener en los usuarios un comportamiento que sea contraproducente para la higiene de password, pueden incentivarlos a tener que estar cambiando password todo el tiempo, a usar passwords bastante más básicos e inseguros, o anotarlos y copiarlos en lugares públicos, que puede llegar yo creo que a ir en sentido contrario de esto. También hay como más desde las ciencias cognitivas, algunas alternativas a los passwords alfanuméricos, que hay cosas que pueden ser más complejas de hacer intentos a la fuerza de hackeo password, pero para la persona cognitivamente es más sencillo de recordarse. Yo creo que en Uruguay el único ejemplo que vi de eso es la página de un banco que, aparte de pedir un password, pide una imagen para identificar a la persona, es una combinación. Eso por un lado. Y sobre el tema de los datos y las encuestas, una cuestión que no estaba en la presentación, pero ya que tenemos tiempo, lo podemos mencionar, es que hay fenómenos, sobre todo vinculados a los peligros de Internet, que tienen mucha más prensa y generan mucho más miedo. Y que el miedo a veces no está directamente vinculado con su prevalencia o mismo con los aspectos digitales del fenómeno. Un ejemplo claro en eso es el tema del ciberbullying en niños. No tengo para hacer una encuesta, pero si yo les hago la pregunta, ¿qué fenómeno es más prevalente? ¿El ciberbullying o el bullying tradicional? Yo creo que la mayoría de las personas tiende a decir el ciberbullying, o que es peor para el niño. Y lo que se ha encontrado, y hay un par de estudios bastante interesantes, es que en general lo que los niños sufren y el fenómeno con más de acoso y de bullying fuerte es vinculado entre pares y es presencial. La semana pasada salió un estudio sobre Estados Unidos que lo que hacía es correlacionaba las búsquedas en Google de ciberbullying, ¿tá?, con el fenómeno. Lo que encontraba es que durante la pandemia, cuando las clases eran virtuales, las búsquedas de fenómenos de ciberbullying bajaban sustantivamente. Cuando las clases volvían a la presencialidad, volvían a subir. Lo que plantean ellos, y que va en línea con gran parte de la literatura sobre qué fenómenos son determinantes de ciberbullying y sobre todo qué se puede hacer para reducirlo, es que el principal problema es el acoso entre pares en el centro educativo. Que es verdad que es peor cuando es entre pares en el centro educativo y aparte por internet, porque el niño no puede desconectarse, no se puede ir, aparece el acoso en todos lados. Pero los niños que reportan acoso solo en internet, generalmente no reportan que son de su escuela o centro educativo, y es otro tipo de comportamiento incivil, no es el mismo tipo de bullying. Entonces, la moraleja acá es que tenemos que tener mejores datos y eso nos va a llevar a mejor posibilidad de intervención para reducir riesgos en Internet y para incrementar prácticas seguras. No sé si aparecieron preguntas o no.
pero les puedo contar otro artículo que salió, que es si los niños, cómo responden nuestros niños a pedidos de amistad en Internet, y lejos de lo que sospechamos, la mayoría responde solo si conoce a la persona. Solamente un 3% de todos los niños uruguayos respondió que acepta a cualquier pedido de amistad en Internet, que va bastante en contra de los supuestos que aparecen en medios y en política. Muy bueno, Matías, muchísimas gracias. Hay un comentario de Natalia que nos comenta que la Mesa de Ciudadanía Digital trabaja con organismos del Estado como Ministerios de Educación y Cultura, Antel y privados como universidades y colegios. No sé, creo que está un poquito hacia atrás el comentario, pero bueno, es lo que ha aparecido. Sí, exacto. A ver, AGESIC la coordina y participamos de diferentes lados, universidades, empresas. Yo creo que quizás el ámbito empresarial es donde podríamos fortalecer un poco, y aprovechando que hay gente de varias empresas, me parece que es un lindo lugar para generar también recursos a nivel nacional en todo este tema, que es seguridad, pero es más que seguridad. Es el ejercicio, o sea, poder ser ciudadanos en el siglo XXI, que involucra un montón de aspectos de competencias, y como antes involucraba tener cuidados en la vía pública, también involucra cuidados y habilidades vinculadas a la seguridad en línea. Perfecto. Bueno, Matías, nada más nos resta que agradecerte, una ponencia más que interesante, con datos duros, así que muchísimas gracias por tu presentación. Muchas gracias a ustedes.